Hola, muy buenas, mi nombre es César Pano, soy diseñador gráfico especializado en ilustración y animación comercial, es decir, mi trabajo es hacer vídeos explicativos para agencias o para mi propio proyecto de videoanimación.es, donde creo vídeos explicativos en castellano. ¿Qué es un vídeo explicativo? En este vídeo vamos a explicar qué es y qué quiere decir el término vídeo explicativo. Vamos a analizar las principales técnicas de producción para ellos y en sí misma la definición creo que está muy clara y es más que obvia. Un vídeo explicativo es un vídeo que explica algo, pero en concreto este término de forma habitual en el entorno de Internet o en el entorno de las empresas de contenido audiovisual, el término vídeo explicativo, vídeo animado o vídeo con dibujos viene a hacer referencia a ese vídeo que explica algo en concreto. Puede ser algo de historia, el funcionamiento de algún proceso, información concreta, publicidad, de todo. Puede abarcar todos los sectores: educación, sanidad, ingeniería, telecomunicaciones, marketing, entretenimiento. En definitiva, se va a utilizar como forma de comunicación. Normalmente se ha popularizado tanto gracias a la llegada de Internet, donde la necesidad de tener contenido online se ha convertido en algo masivo y muchas veces obligatorio. Tener un vídeo explicativo puede ahorrar a los clientes o a las audiencias mucho tiempo y ahorrarles las molestias de tener que leer ciertos procesos o ideas, que de esta forma la persona que lo ve en cuestión de minutos puede tener claro de qué se trata y qué le estamos contando. Es ideal para procesos, funcionamientos, estrategias y explicaciones de todo tipo, ya que visualmente es mucho más fácil el desarrollo de ideas que combinadas con audio e imágenes todo se vuelve más efectivo e incluso agradable. Al igual que los vídeos explicativos sirven para multitud de situaciones y sectores diferentes, también existen multitud de técnicas. Incluso hay programas online que te hacen cosas bastante interesantes. Esto lo analizaremos en detalle en otro vídeo porque hay muchas alternativas y algunas son mejores que otras. Siguiendo con las técnicas para vídeos explicativos, podemos distinguir tres técnicas principales más normalizadas y famosas dentro de la industria de producción de vídeos explicativos. Os hablaré de los vídeos de pizarra blanca, los motion graphics, los vídeos de dibujos de toda la vida y las animaciones 3D. Por un lado tendríamos los vídeos whiteboard o vídeos pizarra blanca, donde mientras la locución va avanzando una mano aparece dibujando la escena o el proceso. Esta técnica es muy conocida y es muy utilizada porque es una opción que suele ser más económica que otras técnicas, aunque realmente dependerá del nivel de exigencia del proyecto, ya que hay empresas especializadas en esta técnica que cobran su dinero y estas realmente son una minoría y son aquellas que utilizan dibujos de verdad. Aquí hay que diferenciar. Para la inmensa mayoría de empresas de vídeos explicativos, estos vídeos son hechos con una técnica en la que realmente la mano no dibuja el dibujo. Da esa sensación, eso sí, algunas lo consiguen más, otras menos, también es cierto, y algunos incluso usan una mano 3D que queda muy fea porque parece como una cosa rara, que más que una mano parece la mano de un cadáver o una mano de plástico, y personalmente para eso prefiero poner una mano directamente de dibujo, que sea la que dibuja y fuera. Aquí podéis ver diferentes manos con rotuladores y si os fijáis tienen diferentes acabados, diferente sensación de escritura. Algunas son horribles, la verdad, da la impresión de que el rotulador vuela. No tiene ninguna sensación de escritura real y luego hay otros que se lo curran un poco más y ya parece que sí, que el dibujo aparece cuando el rotulador pasa. Pero para ser sinceros hay algunas empresas, las menos, ya hablaremos de esto otro día, que sí dibujan en tiempo real haciendo un trabajo verdaderamente artesano. Estos vídeos por supuesto son más complejos y caros y el resultado suele ser espectacular, muy bonito, muy dinámico y muy natural. Aunque también he de decir que hay veces que la diferencia puede llegar a no apreciarse. Si el vídeo hecho con programas está bien trabajado, puede llegar a ser muy difícil ver la diferencia. Sobre todo si no trabajas en el sector de la animación y conoces los detalles de las plantillas o de las diferentes técnicas que se usan. También he visto casos de vídeos artesanos que no eran especialmente mejores que los realizados con programas, ya que al final el vídeo dibujado normalmente también se acelera, dando muchas veces la misma sensación que produce el que está hecho con programas, ¿no? Que se ve la mano que va dibujando rápidamente. Al final se trata de que la empresa sea seria y se tome en serio el resultado final de lo que produce. Aquí es cuestión de presupuestos y de experiencia de las empresas. Hay que ir analizando esos puntos. Tendrás que analizar los trabajos previos de las agencias o empresas viendo el estilo de dibujo del dibujante, de los que son artesanos, y viendo el acabado de los que no son artesanos. También hay aplicaciones web que realizan estos vídeos como Animaker, Renforest, Sparkle, Dotly, pero para que no parezca la marca de aguas, para que en el vídeo no venga con la marca de aguas, tienes que pagar una suscripción que va de entre unos 20 a 100, 200 euros al mes. Algunas no tienen un buen acabado y tienes que contratar la locución por tu cuenta, eso en la mayoría. Puede ser una buena alternativa si no tienes presupuesto o si necesitas algo muy simple, pero tendrás que hacértelo tú mismo y según la complejidad de la materia puede que no quede muy bien y no te dé la seriedad necesaria.
Sin duda un vídeo personalizado siempre es más serio y un acabado más profesional que va a explicar mejor lo que tienes entre manos. Luego tenemos los vídeos Motion Graphics o vídeos con dibujos animados. Son vídeos 2D, dinámicos, son muy creativos, normalmente algo más caros que los vídeos de pizarra, pero el acabado es muy entretenido, es muy colorido y es muy dinámico. Si la empresa elegida es buena, el resultado es mucho más impactante y es súper dinámico. Aquí destacaría el concepto Flat Design, que es el estilo de dibujo plano, caracterizado por la máxima sencillez, colores planos, sin degradados, que se puso de moda hace unos años, en contraposición de la moda del Photoshop con sus brillos, degradados, cosas doradas, plateadas, el diseño típico de los carteles de reggaetón. Mucho brillo, purpurina, rayos y luces, etc. Entonces el diseño Flat Design sería lo contrario al estilo pomposo, es el estilo sencillo y básico por excelencia, formas redondeadas, formas básicas y con colores planos. Entonces la mayoría de motion graphics o animaciones 2D de hoy en día siguen esas líneas más o menos. Hay animaciones con un estilo más o menos cómic, otras más estilo realista o el estilo manga, que sería una mezcla entre los dos. Pero si os fijáis, apenas se ven este tipo de dibujos en los vídeos corporativos y explicativos comerciales, y cuando se usa o cuando los vemos, si os fijáis, más que nada es en los whiteboards o los vídeos pizarra, porque en los whiteboards se dibuja solo una escena. Si tuviéramos que producir movimiento orgánico de esos dibujos, como los dibujos de toda la vida, se multiplicaría el trabajo por cada segundo de animación. Aún así, hay de todo, hay que decirlo, pero está claro que el motivo por el que este estilo se ha impuesto es porque tiene una mayor manejabilidad y a la vez es sencillamente claro, conciso, y en diseño menos es más. Si encima es más económico de producir, pues ya lo tenemos. Al igual que en los whiteboards y los vídeos de Scribe o pizarra blanca, también hay aplicaciones web con las que puedes hacerlo. Pero también estás limitado a las plantillas que ellos tengan, tendrás que contratar la voz por tu cuenta y tendrás que dedicarte un tiempo a crearlo, guionizarlo y además tendrás que pagar la suscripción. De nuevo, es una alternativa válida para presupuestos ajustados y para ideas sencillas. Por último, tenemos los vídeos en 3D, los cuales son más atractivos, más complejos, aunque inmensamente más caros. También tenemos aplicaciones web como Renforest que las hacen, pero tenemos los mismos pros y contras que con los dibujos 2D. Hacerlo tú mismo, contratar la locución por tu cuenta y pagar la suscripción. Bueno, hasta aquí esta era una pequeña guía de técnicas para llevar a cabo tu vídeo explicativo. Hay más alternativas como la animación con plastilina, motion graphics artesanos o las presentaciones con actores, pero son alternativas más complejas que requieren mayor complejidad y por lo tanto mayor presupuesto. Espero que con este vídeo podáis tener mayor conocimiento de las diferentes alternativas que existen para poder llevar a cabo vuestro vídeo explicativo. En otro vídeo ahondaremos más en las aplicaciones web para tener una comparativa de estilos, precios y calidades. Un saludo, y si queréis un vídeo personalizado, ya sea pizarra o motion graphics, nuestro canal se dedica a ello de forma profesional. Podéis pasaros por nuestra web y ver estilos y trabajos realizados. Nuestros precios son muy competitivos e incluyen el guión, un storyboard y una locución profesional. Un saludo y hasta la próxima.